Bueno, mi nombre es Carlos Pantoja y el día de hoy, en conjunto con mis compañeros, les vamos a hablar acerca de un invento revolucionario en cuanto a la sistematización de los elementos químicos, que es la tabla periódica. Primero, comenzamos con una reseña histórica. Como iniciador de todo esto tenemos a Johann de Broglie en 1817, quien ordenó o relacionó los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades físicas o químicas y también de sus masas atómicas. De manera que le quedaban grupos de tres, en el cual estableció que la sumatoria de las masas de los elementos de los extremos daban como resultado la masa aproximada del elemento del medio. A esto lo llamó las triadas de Broglie. Como segundo tenemos a Johann Newlands en 1895, quien estableció la ley de las octavas. Porque él observó que cuando los elementos se ordenaban según sus masas atómicas, cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes. Luego tenemos a Dmitri Mendeleev y a Lothar Meyer en 1869. Ellos desarrollaron la ley periódica, pero de manera independiente. Y pues ellos, de manera independiente, propusieron una tabla mucho más amplia para los elementos basada en la repetición periódica y regular de sus propiedades. Pero ellos no tenían conocimiento de los gases nobles, para lo que en 1895 hasta 1898 Lord Rayleigh y William Ransome descubrieron los gases nobles y también propusieron la manera de organizarlos, que fue ordenarlos al final del grupo 6 de la tabla periódica, pues estos no tenían cabida en la tabla de Mendeleev. Y finalmente tenemos a Henry Moseley en 1913, pues este físico inglés descubrió una correlación entre lo que él llamó el número atómico y la frecuencia de los rayos X que se generaban al bombardear un elemento con electrones de alta energía. A continuación, las características de la tabla periódica. Mi nombre es Odalis Gómez y les voy a presentar las características de la tabla periódica, en las cuales podemos ver que la tabla periódica consta de 118 elementos, cuyos elementos constan de su nombre, símbolo, número atómico, masa atómica y valencia. También tenemos los periodos, que son 7, nos ayudan a determinar los niveles de energía y se colocan al lado izquierdo de la tabla periódica. También tenemos los grupos y familias, que está constando con dos grupos, que es A y B, cuales también tienen nombres de forma vertical, que son los metales alcalinos térreos, metales de transición, metales térreos, carbonoides, nitrogenoides, halógenos, gases nobles y tierras raras, la cual la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada IUPAC transforma los números romanos por números arábicos del 1 al 18. También se clasifican por agrupaciones, que son metales, que la mayoría de elementos son sólidos, y a excepción del mercurio, que es líquido, y los no metales, que son poco brillantes y frágiles. La tabla periódica también se la puede agrupar en bloques, que son SPDF, que nos ayudan a configurar los electrones de cada elemento. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Ana Yara, voy a hablarles sobre las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son elementos que van a variar de acuerdo a su posición en la tabla periódica y que dependen también de su número atómico. Estas propiedades las podemos encontrar como propiedades físicas y químicas, o también llamadas propiedades de tamaño y propiedades de energía. Las propiedades de tamaño entra el radio atómico, el cual nos dice que es la distancia existente del núcleo atómico y su electrón más cercano, y este va a variar de izquierda a derecha, va a disminuir igualmente de arriba hacia abajo. Vamos a hablar ahora sobre la potencial de ionización.
Es la energía que necesita un átomo para separar un elemento de otro elemento en su estado gaseoso. Y este va a aumentar tanto de izquierda a derecha como de abajo hacia arriba. Y lo podemos encontrar con mayor ionización en el flúor y en el cloro. La afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía liberada de un átomo gaseoso cuando éste absorbe otro electrón, y este igualmente va a aumentar tanto de izquierda a derecha como de abajo hacia arriba. Y su mayor afinidad se la va a encontrar en la familia de los halógenos, que forman parte del flúor, el cloro, el bromo y el astato. La electronegatividad. La electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones. Esto quiere decir que igualmente de izquierda a derecha aumenta y de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón, disminuye. Y esto va a tener como diferencias los enlaces que va a formar. Por ejemplo, tenemos que de menor o igual de 0,4 van a formar enlaces covalentes no polares. Y si va de 0,5 a 1,7 van a ser enlaces covalentes polares. Mientras que si estos son mayores de 1,7 van a formar enlaces iónicos. Como tenemos el flúor, que es el mayor de 0,9 y el menor, que es el calcio de 0,7. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Juan Gavilanes y yo les voy a hablar sobre las curiosidades de la tabla periódica. Primero, en la tabla periódica no hay ninguna J. La razón de esta pequeña curiosidad es bastante sencilla. El nombre de los elementos químicos proviene del latín, lengua en la que no existe este carácter. El próximo elemento de la tabla periódica. Actualmente hay 118 elementos en la tabla periódica. Sin embargo, la comunidad científica está atenta a la inclusión de un nuevo elemento con el nombre provisional de unenio y símbolo UUE. Una vez esté sintetizado, ocupará la posición 119. Aunque este elemento se incluirá en los elementos alcalinos, aunque sus propiedades todavía son desconocidas debido a su posición, pues se prevé que sean similares a los de otros metales alcalinos como el litio, el sodio o el potasio. Tercero, elementos que existen durante menos. Los isótopos de elementos pesados suelen ser muy inestables. Uno de los casos llamativos es el moscovio, un elemento extremadamente radioactivo. La vida del isótopo más estable, el moscovio 290, es de apenas 0,8 segundos. Un elemento en el espacio. Uno de los elementos que aparece en la tabla periódica fue descubierto en el espacio. Se trata del helio, que se reveló por primera vez como una línea amarilla brillante con un espectro de luz del Sol. Este descubrimiento se dio en 1868, casi 3 décadas antes de ser descubierto en la Tierra. Quinto. Elementos naturales versus elementos metálicos. Mientras que los primeros 94 elementos de la tabla periódica existen de forma natural, los siguientes 23 elementos solo han sido sintetizados en un laboratorio. Sin embargo, aunque existan en la Tierra, se debe a que son demasiado escasos en la Tierra. Sexto, metales, los más abundantes en la tabla periódica. Los elementos más abundantes son los metales y en el caso sería el hierro. Séptimo, las mujeres en la tabla periódica. En el desarrollo de la tabla periódica han participado muchas mujeres reconocidas, como Marie Curie, hasta mujeres cuya aportación a la ciencia no han sido suficientemente divulgadas. La primera de ellas es Irene Joliot-Curie, hija de la tal conocida química. Otras mujeres cuya labor han sido crucial para el desarrollo de la tabla periódica pueden ser Harriet Brooks, Ida Tackett-Nodak, Margaret Peere y Lisa Meitner, cuyas aportaciones han sido como el descubrimiento del francio, el renio, y contribuyeron a entender cómo funcionan las fisiones nucleares. Gracias. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Jocelyn Bustos y voy a hablarle de 7 elementos, los cuales fueron nombrados por el lugar en el que fueron descubiertos o en honor a algún científico.
comenzando por el berkelio, que fue descubierto en Berkeley, Universidad de California, por Glenn Seaborg y Albert Gersel, cuyo número atómico es 97. Se simboliza con las siglas Bk y es el número 18 en la lista de los miembros del grupo de los actínidos. Después tenemos el europio, que fue descubierto en Europa en 1890 por Paul Leacock y aislado por primera vez por Eugene de Marcaille, quien le dio su actual nombre en 1901. El estado del europio en su forma natural es sólido. Es un elemento químico de aspecto blanco plateado y pertenece al grupo de los lantánidos. El número atómico del europio es 63 y su símbolo es Eu. Continuamos con el curio. Fue descubierto por James y Albert Gersel. Científicos lograron producir el curio en un laboratorio de guerra de la Universidad de Chicago mediante el bombardeo de plutonio 239 con iones de helio en Berkeley. Por ende, este es un elemento creado por el hombre, que no ocurre en la naturaleza, como muchos de los elementos del grupo de los actínidos, al que pertenece. El curio es un elemento sintético y transuránico. También es un elemento altamente radiactivo que en estado metálico es brillante y plateado. Es maleable, químicamente reactivo, electropositivo y se oxida fácilmente en contacto con el aire. Este recibe su nombre en honor a la gran científica Marie Curie de nacionalidad polaca. Esta destacada científica identificó elementos como el polonio y el radio junto a su esposo, dejando un legado y grandes aportes en el campo de la radioactividad. También tenemos el germanio, que fue descubierto en Alemania por Clemens Wilker en 1886. Este forma parte de los elementos denominados metaloides y semimetales. Este tipo de elementos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. En cuanto a su conductividad eléctrica, este tipo de materiales al que pertenece el germanio son semiconductores. Tenemos también al fermio. Cuando en el Pacífico Sur se detonó la primera bomba termonuclear de fusión de hidrógeno, una bomba de 10 megatones, posteriormente mediante el análisis de los restos, un equipo de investigadores liderado por el gran científico Albert Gersel encontró el isótopo del einstenio, 253 de donde se obtuvo el einstenio y el fermio. Se le dio el nombre en honor al inmenso Enrico Fermi, Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la radioactividad inducida, quien falleció poco antes del descubrimiento de este nuevo elemento. Sigue el mendelevio, descubierto por varios científicos que son Glenn Seaborg, Albert Gersel, Bernard Harvey, Gregory Chopin y Stanley Thompson, en Estados Unidos en 1955. Este elemento número 101 en la tabla periódica, siendo su signo MD, su peso atómico de 158 y de la serie química designada los actínidos. El nombre que había recibido al comienzo había sido unilunio y su signo MV. Entre sus características más resaltantes se puede encontrar que su estado natural es sólido y su punto de fusión oscila en los 827 grados Celsius, además de ser uno de los 9 transuránicos de los que se tiene conocimiento, y fue nombrado en honor a Dmitri Mendeleev, el hombre que creó la tabla periódica. Y para finalizar tenemos el Nobelio, en honor a Alfred Nobel, químico sueco que descubrió la dinámica y fundador de los premios Nobel. El estado del nobelio y su forma natural es desconocida. Presuntamente sólido, el nobelio es un elemento químico de aspecto desconocido, probablemente metálico plateado, blanco o gris, y pertenece al grupo de los actínidos. El número atómico del nobelio es 102 y su símbolo es NO. Muchas gracias.